y vamos a empezar con la presentación. La vez pasada nos enfocamos en el tema de los paneles, miramos de manera muy general cómo era el principio de funcionamiento de esta tecnología, qué tipos de paneles había. Hoy vamos a complementar esa información mirando el tema de los reguladores y el tema de las baterías. La próxima sesión revisamos el tema del inversor. Por ahora nos vamos a enfocar en el tema del regulador. Listo, entonces vamos a mirar de manera muy sencilla, de manera muy elemental, cómo es que funciona este elemento. Entonces, como su nombre lo indica, el regulador es el que regula la carga de la batería, es decir, evita que se cargue, que se sobrecargue o que se cargue demasiado. ¿Listo? Entonces, el esquema básico del regulador, él va a estar conectado a la potencia fotovoltaica, va a estar conectada a las baterías y él va a tener una salida acá de corriente continua, dependiendo del fabricante y dependiendo de la gama de ese regulador. Entonces hay de diferentes fabricantes y de diferentes gamas. Hay algunos que vienen con estas pantallas donde podemos ver toda la información del sistema de la carga de la batería. Hay unos más básicos que no cuentan con la pantalla, igual siguen siendo elementos muy buenos, de muy buena calidad. Lo único es que no tienen la pantalla, no tienen ese display donde podemos observar la información de la carga de la batería. Entonces, el regulador de carga simplemente es un dispositivo electrónico que controla y gestiona el flujo de energía entre los paneles solares, la batería y en algunos casos la carga, con el fin de evitar sobrecargas, descargas profundas o daños en la batería. Entonces, en pocas palabras, es el guardián de la batería. Existen diferentes tecnologías, existen diferentes algoritmos. Entonces vamos a revisar en qué consisten en estos algoritmos, el de MPPT y el de PWM. Entonces lo vamos a mirar acá de manera muy sencilla con unos gráficos y luego vamos a revisar los datasheets para complementar esa información. Vamos a mirar cuál de esas dos tecnologías es mejor, cuál es la que se está utilizando ahorita y cuál es la que más nos conviene. Entonces la primera es una tecnología, es un algoritmo que funciona por anchura de pulsos. Esta tecnología es un poco más antigua, no es tan utilizada actualmente. Se utiliza más en instalaciones de baja potencia. Estamos hablando de instalaciones inferiores a 800 vatios. Ya vamos a mirar el tema de la tensión también. Generalmente en los sistemas fotovoltaicos nosotros utilizamos arreglos de 12 o 24 voltios. Luego tenemos esta tecnología MPPT, que es más avanzada, es más eficiente, eh, tiene un mayor costo, se utiliza más en instalaciones medianas y grandes y es un 30% más efectiva que la PWM. Entonces acá en este gráfico podemos entender mejor esas ideas. Entonces estamos hablando de un software, estamos hablando de un algoritmo, es decir, de la forma como el regulador se acopla al sistema, tanto a la parte fotovoltaica como a la batería. Cuando nosotros vamos a conectar un regulador, los fabricantes nos advierten que debe ser primero conectado a la batería, ya que estos sistemas son automáticos
Entonces, apenas usted le conecte el sistema de baterías, él ya va a saber a qué tensión va a trabajar. Si va a trabajar a 12 voltios, a 24 voltios, a 36 voltios, a 48 voltios, a lo que sea. Pero es importante eso, el tema del orden de la conexión. ¿Listo? Entonces, conectamos el regulador primero al banco de baterías y luego sí lo conectamos al sistema fotovoltaico, a la potencia fotovoltaica, es decir, a los paneles. Listo, entonces estábamos hablando de dos algoritmos, dos formas de hacer las cosas. Entonces tenemos la tecnología PWM, que es una tecnología más sencilla, donde simplemente el regulador se queda en 12 voltios. Entonces acá vemos una gráfica de corriente versus tensión. Entonces vemos cómo la tensión es fija, es de 12 voltios. Entonces usted conecta acá y él se queda en 12 voltios. Entonces sabemos que ese no va a ser un punto óptimo de potencia, sino que va a ser un punto donde simplemente el sistema se va a acoplar a lo que hay. Entonces fíjese que acá tenemos 12 voltios en la parte de la batería con 8 amperios. Y en la parte de la potencia fotovoltaica tenemos los mismos 12 voltios a 8 amperios. Entonces es fijo. Si vemos la gráfica, acá hay un punto donde ese punto no es óptimo, no va a llegar a la potencia máxima que puede dar el panel. Entonces ahora comparémoslo con el MPPT, que es una tecnología más moderna, una tecnología más eficiente, donde el regulador permite que esa tensión sea variable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la corriente va a estar más o menos en el mismo valor, pero la tensión puede cambiar hasta llegar a un punto donde pueda entregar la máxima potencia. Entonces fijémonos acá, que ya no se mantienen los 12 voltios acá como vemos en este punto rojo, sino que aumenta la tensión hasta llegar a 32 voltios, obteniendo su máxima entrega de potencia. Es importante notar que esos 32 voltios es en la parte del panel, no es en la parte de la batería. Esto sí no puede cambiar, porque sabemos que la batería no es dinámica. La batería es de 12 voltios y eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es acá la tensión que entra al regulador desde la potencia de los paneles. Entonces observemos acá cómo aumentamos la potencia, aumentamos la tensión, el regulador se encarga de gestionar esa energía y tenemos la posibilidad de obtener eh, mayor potencia. Fijémonos también que la corriente cambia. Algo tiene que cambiar, ¿cierto? Si tenemos acá más cantidad de potencia y sabemos que la tensión no puede cambiar, es evidente que lo que va a cambiar es la corriente. Entonces pasamos de 8 amperios a 20,8 amperios. Obviamente esto lo tenemos que tener en consideración a la hora de hacer el cálculo de la instalación. Entonces, si vamos a utilizar un PWM, va a ser muy distinto a utilizar un MPPT, porque fíjese que acá tenemos una corriente fija de 8 amperios, mientras que acá esa corriente puede cambiar. En algunos momentos puede estar en 8 amperios, pero puede llegar a subir a 20,8. Entonces tenemos que garantizar que esos cables, que esos conductores estén diseñados para soportar ese nivel de corriente. ¿Listo? Entonces esto lo hace internamente el regulador, es función del regulador poder hacer ese seguimiento del punto máximo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, alguna pregunta, más o menos entendido. Listo, Jonathan dice que bien, Jesús dice que bien. Listo, vamos a continuar mirando.
Vamos a mirar acá un ejemplo ya numérico. ¿Listo? Entonces tenemos condiciones estándar con con MPPT y con PWM. Listo, entonces tenemos un ejemplo donde el panel nos da una potencia pico de 30 voltios, una tensión pico de 30 voltios, una corriente pico de 8 amperios y una potencia pico de 240 vatios. Listo, entonces acá vamos a mirar cuáles son las diferencias entre el MPPT y el PWM. Entonces el MPPT ya vimos que tiene más eficiencia, entonces va a extraer toda la potencia del panel y la va a convertir a una tensión de 13.5 voltios. Entonces, suponiendo una eficiencia del 95% del regulador, que es un valor típico de estos elementos, el otro 5% lo utiliza para su autofuncionamiento. Entonces, sabemos que tiene que estar encendido, tiene que hacer cálculos, tiene que gastar energía. Entonces, su eficiencia está más o menos, dependiendo del diseñador, dependiendo del fabricante, entre un 95, un 96, 97, 98%, dependiendo de la última tecnología. Entonces, fijémonos que acá la corriente es de 16.9 amperios y la potencia que entra a la batería es de 228 vatios. Entonces, comparado con la tecnología PWM, fijémonos que como el panel va a entregar una energía, una tensión, acá se refieren a una tensión clavada, la podemos entender más bien como fija, es un término más bonito, fija. Entonces no va a tener ese rango de movimiento, sino que se va a quedar ahí en 13.5 voltios. La corriente también se va a quedar ahí en 8 amperios y la potencia, miremos que es 100 vatios menor, más o menos, 120. Entonces, si hacemos eh, miramos cuál es la ganancia del MPPT comparado con el PWM, estamos mirando más o menos una aproximación de 111%. Entonces, más del doble en un caso hipotético. Hay que tener en cuenta que esto va a ser durante todo el día, puede cambiar, es dinámico, no es un valor que sea fijo. Colaboremos porfa con el micrófono. Listo. ¿Qué pasa con la temperatura y el clima? Entonces, esto también va a ser un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora del funcionamiento del sistema. Entonces, tanto la batería como como los paneles sabemos que funcionan mejor cuando están a una temperatura determinada, cuando su temperatura es baja. ¿Listo? Entonces, esto también se va a ver muy reflejado acá en esta tecnología MPPT, porque la tensión va a ser mucho más eficiente. Entonces, acá cuando tenemos una mañana fría, tenemos un valor de 258. Al mediodía, que ya se torna el ambiente más caluroso, estamos en 185. Perdón, en 100. No, estoy mirando acá la tensión. Miramos la tensión. Acá en la mañana fría tenemos 272. Al mediodía, que se torna el ambiente caluroso, estamos en 195. Y cuando estamos en la parte más nublada, estamos en 120. Estamos hablando acá de potencia. Entonces acá vemos cómo esa tecnología comparada, la MPPT con la PWM, es bastante evidente. ¿Listo? Entonces acá tenemos en la mañana 258 vatios, con el MPPT, con el PWM vamos a tener 108. ¿Listo? Acá en mediodía 185, acá 101. Y en la tarde, que es más, vuelve a decrecer la temperatura, estamos en 114 y 54 vatios. Obviamente que la tensión y la corriente también van a ser dinámicos, también van a cambiar. Entonces acá a manera de conclusión vemos cómo la tecnología PWM
se queda acá estancada y la tecnología MPPT va a tener acá un rango mayor y va a buscar ese máximo punto de eficiencia. Una preguntita. Señor. Daría la impresión de que como que se pierde energía con el PWM y esa energía, ¿en qué se transforma? A dónde va a parar? Sí, listo. Entonces el panel está produciendo esa energía, es la pregunta, lo que está diciendo ahí el compañero. Sí, lo que yo entiendo es que si no se aprovecha para cargar la batería porque el regulador PWM, entre comillas, es menos eficiente, eh, parte de la energía que producen los paneles pareciera que se pierde porque no entra a la batería. Entonces, ¿en qué se transforma esa energía? ¿En calor o qué pasa? Porque pues lo que estoy entendiendo es que el regulador PWM no aprovecha la totalidad de la energía que entregan los paneles. Sí, eso es lo que estamos queriendo decir. Pero No entonces, es, no es ¿en capaz qué se de, convierte esa energía? ¿A dónde va a parar si no entra a la batería? simplemente el panel no la produce, no eleva la tensión. No eleva la tensión. Ujú. Ah, o sea, él se restringe en tensión. Sí, señor. Ya. Sí, porque no, ¿dónde va? Acá, perdón que nos devolvamos un momento. Acá tenemos el sistema conectado. Miremos estos valores. Acá en el PWM estamos diciendo que la tensión se queda Se estática, ¿cierto? mantiene. Sí. Ujú. Se mantiene a los 12 voltios. Y la Mientras que corriente acá, igual, también. 32. La corriente, igual. Acá, ¿qué es lo Ujú. que cambia? Sube la tensión en la parte del panel, pero acá en la parte de la batería no puede subir la tensión. Eso es Entonces claro. aumenta la corriente. Tiene que Ujú, aumentar la corriente. Entonces, acá al ujú, aumentar la tensión, esto es debido a que el sistema hace que esa tensión pueda ser dinámica. Mientras que ujú. acá en el PWM no deja que esa tensión sea dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el panel está dando los 12 voltios. No quiere decir que esté dando acá 32 voltios y esté convirtiendo esa energía en otro tipo de energía. Es decir, la más evidente sería en energía térmica. Cal- Térmica, sí. A convertir eso en calor. No, no tiene sentido. Entonces, simplemente está restringiendo la tensión. Ok, entonces no es tanto como que se pierda energía, sino que deja de aprovechar la capacidad de producción de energía que tiene el panel. Sí, sería una buena Ujú. forma de concluir De, la de idea. entenderlo. Ujú. Ok, gracias. Listo, con gusto. Eh, ¿Alguien más? Lo que yo veo es Profe, sí, que, no, sí. perdón, Señor. perdón al compañero, lo que yo veo es que el regulador MPPT hace más eficiente el panel, porque saca toda la capacidad del panel, Ujú. obliga al panel a dar toda su capacidad, mientras que el PWM mantiene el voltaje mínimo. Sí, señor. También es una forma de decirlo. Bueno, sí, era parecido a lo que dice el compañero, que en el caso del PWM entiendo yo que se está comportando prácticamente como una resistencia, ya que no absorbe todo, no aprovecha todo lo necesario. En cambio, el MPPT sí aprovecha todo lo que le llega, tiene la capacidad de administrar mejor esa energía, es lo que yo entiendo. Sí, también es una forma válida de entenderlo. Sabemos que el PWM, todo esto es un sistema electrónico que tiene no solamente partes resistivas, sino otros componentes electrónicos que van a hacer que esa tensión se limite. Obviamente esto es electrónica de potencia, no vamos ahorita a entrar en detalle de cómo se limita la tensión en un circuito de estos, pero tiene que ver con con el elemento, con el regulador. Sí, Jesús, ¿alguna pregunta? Listo, vamos a mirar ahorita unos datasheets y miramos a ver qué más podemos concluir ahí.
Listo, esta gráfica también es bastante elocuente, donde nos muestran cómo es el PWM acá estático y el MPPT tiene un seguidor de potencia. Acá en este diagrama también podemos observar cómo se va a conectar los elementos. Entonces tenemos elementos de entrada y elementos de salida. Por lo general estos reguladores tienen 6 pines. Entonces en los dos primeros vamos a conectar toda la potencia fotovoltaica. Entendiendo acá que esto está muy simplificado. Acá estamos omitiendo los sistemas de seguridad, los descargadores de sobretensión en corriente continua. Acá también esto va a llevar unos fusibles, va a llevar unos breakers en cada una de sus etapas. Acá estamos omitiendo eso. Simplemente estamos tratando de entender cuáles son los elementos que van a ir conectados. Entonces, en los pines del medio vamos a tener las baterías. Importante recalcar lo que nos recalca el fabricante. Hay que primero conectar la batería al regulador y luego sí conectar los paneles. Si usted conecta acá primero los paneles, muy posiblemente va a dañar acá el regulador. Entonces sabemos que esta tensión va a ser fija. Si es de 12, 24, 36 o 48 va a ser fija, no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la tensión de entrada. Entonces el regulador, valga la redundancia, se regula primero a la tensión de las baterías y luego sí se acopla al sistema fotovoltaico. Importante esa parte. Hay algunos reguladores que van a tener acá una salida para poder cargar tanto a través de USB o también acá de una conexión común, cargas de corriente continua. Sabemos que toda la energía que viene acá del sistema fotovoltaico es corriente continua. Entonces hay algunas cargas que ya vienen diseñadas para eso, de todo tipo. Motores de corriente continua, iluminación de corriente continua, algunos televisores, pero son cargas muy específicas, ¿no? No es que usted vaya a conectar allá su televisor directamente a esto porque lo daña. Colaboremos porfa con el micrófono. Eh, Luego de eso tenemos acá a la salida de la batería va a ir el inversor, que esto va a ser tema de la próxima sesión. Vamos a mirar cómo funciona el inversor, perdón, cómo lo vamos a conectar, si es monofásico, si es trifásico, si es para un sistema on-grid, para un sistema off-grid. Vamos paso a paso. Hoy estamos revisando el tema del regulador y el tema de la batería. ¿Listo? ¿Más o menos entendió este diagrama? ¿Alguna pregunta ahí? Siempre que entendamos bien estos diagramas, que es como lo más visual, estamos bien. Ya lo otro Profe, es, buenas noches. sí, Una preguntita, ¿qué es señor. ese diseño que está atrás del inversor? ¿Para qué sirve o qué? Esta parte de acá, ¿Dónde está el inversor? este es el inversor, sí. El de la Sí, izquierda, la ¿cierto? parte Es como una y el de multitoma. la... Acá es donde van a ir las salidas. Esta parte dice usted, Sí, señor, ¿eso qué son? estas son las salidas del inversor. ¿Qué vamos a conectar después del inversor? Toda Todas la las corriente cargas. AC. Todas las cargas, ¿cierto? ¿Cuál es la función del inversor? ¿Cuál es la función de este elemento? Convertir la corriente DC en corriente AC. Exactamente. Entonces a la Claro que salida ahí veo 220, profe. Sería para 220 en ese caso. ujú. Por eso les digo que vamos a mirar más adelante si es monofásico, si es trifásico. Vamos con calma, ¿sí? Listo, entonces volviendo al tema de las protecciones, entonces vemos acá como la salida de la potencia fotovoltaica va a tener una coordinación de protecciones, se llama eso. Entonces acá tenemos unos fusibles, tenemos un descargador de sobretensión, que eso va conectado a la tierra, y tenemos acá una llave o un
interruptor para abrir el circuito y poder aislarlo para hacer mantenimientos. Entonces acá todo esto está consignado ahí en el RETIE, en las normas. Eso también tenemos que revisarlo. Obviamente cuando usted va y mira las normas, la NTC 2050 o el RETIE, le van a hablar acá ya de los, de los fusibles, del descargador de sobretensión. Entonces ya va a ser más fácil entender esas ideas. Acá digamos algo curioso. ¿Por qué hay fusible tanto a la entrada, es decir, en este sentido de la energía, del flujo de energía del sistema fotovoltaico? Fijémonos en el cable rojo. Viene en este sentido el flujo de la energía hasta llegar al inversor. Porque existe este fusible también en la parte negativa. Si sabemos que la corriente va a tener ese sentido, es decir, va a ir entrando al positivo hacia al inversor y retorna por el negativo. Alguien diría, ¿esto es redundante? ¿Por qué existe ese fusible ahí? Porque es ¿Qué opinan corriente, ustedes? Señor, es corriente DC. todo es corriente de C hasta llegar acá, a este punto. Para evitar el retorno, Entonces tiene que ver con corrientes de retorno. ¿Por qué se retorna la energía? Por la reactiva, ¿no? No, señor. Puede retornar por la carga que genere una carga de un corto. No, no tiene que ver con corto. Si no se consume, No, no tiene que ver si se consume o no se consume. Por el tema del daño de los paneles y que cambia la polaridad. No, porque se acuerda que para eso era el diodo. Tiene que ver entonces con el tema de los sistemas on-grid que están conectados a la red. Entonces, como van a estar conectados a la red, este aparato se lo vamos a revisar después. Entonces, puede ocurrir el caso que reciba la energía de la red y esto empiece a comportarse como una carga. Es decir, la corriente viene en este sentido, del inversor hacia los paneles. Entonces, por eso se hacen este tipo de conexiones, aparte de los diodos. Entonces, tanto el diodo como el fusible tienen esa función. Las fallas de cortocircuito o de sobrecargas, para eso está los breakers. Todos conocemos cómo funciona un breaker, ¿cierto? En cualquier sistema. Esto es de acá, el breaker. En un sistema común y corriente de cualquier instalación eléctrica, tenemos un breaker que tiene dos funciones. Es termomagnético. La parte térmica es para sobrecargas y la parte magnética es para cortocircuitos. Entonces tenemos que tener también en cuenta los tipos de fallas eléctricas que hay y qué elementos están diseñados para contrarrestar esas fallas. Entonces el fusible es para la corriente de retorno. No tiene nada que ver ni con cortocircuito ni con sobrecarga. Listo, no sé si tengamos alguna duda adicional ahí, alguna observación adicional. Ernest nos dice, cuando hay sombras, sí, las sombras es el diodo, los diodos. Listo, vamos a mirar ahora el tema de las Profe, baterías. una pregunta. Señor, Esa puesta a tierra que hay ahí en ese sistema, obviamente tiene que ir conectada al sistema de tierra de todo el lugar o independiente. no es el mismo sistema de puesta a tierra. Digamos, en su casa ya hay un sistema de puesta a tierra instalado y usted quiere ir a instalar unos paneles solares, usted instala su puesta a tierra normalmente a ese mismo punto. Con las especificaciones particulares que requiera su construcción.
Si es una casa, si es una fábrica, si es un parque solar, lo que sea, este sistema de puesta a tierra va a ser el mismo, lo que nos digan las normas. Listo, miremos ahora el tema de las baterías. Entonces sabemos que hay de diferentes tecnologías para diferentes usos. Entonces tenemos las baterías estacionarias, que son diseñadas para estar fijas en un solo lugar, no son portátiles. Entonces son usadas principalmente como fuente de energía de respaldo o almacenamiento en sistemas que requieren suministro continuo o confiable, como el tema de las UPS, por ejemplo. Eh, entonces acá algunas características especiales. Tienen gran capacidad de almacenamiento, diseñadas para ciclos profundos de carga. Ya vamos a ver qué son estos ciclos. Tienen una vida útil entre 5 y 20 años, según su tecnología. Ya vamos a ver también cuáles son las tecnologías. Instalación fija en bancos. Su mantenimiento es regular, dependiendo de si son de plomo, de ácido abiertas o selladas de gel. Entonces, las aplicaciones comunes, lo que les estaba diciendo de los sistemas de UPS, todos estos bancos de información de tratamiento de datos tienen que tener siempre garantizada la conexión a la energía, entonces son muy utilizadas en este tipo. También en los hospitales sabemos que un hospital no puede estar en ningún momento sin energía, tiene que garantizar la energía a las 24 horas, y los centros de datos también. En los sistemas fotovoltaicos y eólicos, subestaciones eléctricas, sistemas industriales de respaldo. Entonces acá hay algunos de las tecnologías de los tipos más usados. Tenemos de ácido abiertas con electrolítico líquido, electrolito líquido, y otras de gel, que son más de una tecnología superior, donde no tenemos que hacerle mantenimiento. Tenemos estas de monobloc, que creo que todos las hemos visto. Estas sí ya son más portátiles. Em, Su formato es compacto, son fáciles de instalar. Las tensiones típicas son de 6, 12 y 24 voltios, con capacidad variable. Estamos hablando acá de decenas de amperios hora. También vienen en varias tecnologías de ácido abiertas, AGM, gel y litio. Ya vamos a mirar estas de litio. Son comunes en sistemas más pequeños y medianos. También son utilizadas en estos sistemas solares residenciales más pequeños, carros de golf, montacargas, vehículos eléctricos ligeros, UPS y sistemas de respaldo, pero ya más modestos, más domésticos, náutica y caravanas. La diferencia con las baterías estacionarias, que son más prácticas y económicas, también tienen una vida útil entre 2 y 5 años, por ejemplo las de plomo y ácido. Em, Comparado con las estacionarias, pues obviamente su vida es más corta. Acá la otra es de entre 5 y 20 años. Veamos las de gel, que simplemente lo que cambia es el electrolito. Estábamos hablando ahorita de algo líquido. Acá ya estamos hablando de un material que es un gel. Entonces, esto es un plus que va a tener a nivel de seguridad, a nivel de resistencias de descargas profundas y menos evaporación, es lógico. Sabemos que cualquier líquido tiende con la temperatura a evaporarse. Entonces, ellas vienen selladas, están libres de mantenimiento, no requiere rellenar de agua,
como las del electrolito líquido, que muchas veces se le echa agua destilada, otras personas tienen algunos trucos y les echan esa agua mineral, agua de lluvia, y esto puede aumentar el performance de la batería. Eh, es más resistente a la descarga profunda, es decir, la podemos descargar hasta su nivel más bajo. Almacenan por más tiempo sin perder mucha energía en el momento que no se utiliza. Es más segura porque no va a derramar en ningún momento el electrolito y no va a emitir gases. Entonces es más amigable al ambiente. Su vida útil está entre 4 a 8 años, dependiendo del uso que se le dé, pero es sensible a las sobrecargas, entonces va a requerir un regulador, un controlador para eh, mantener esa carga bien controlada, bien regulada. ¿Sí, Iván? Profe, una preguntita. Señor. La energía que se almacena en las baterías, con el pasar del tiempo sin utilizarlas, ¿esa energía se pierde, se transforma o siempre va a estar esa energía almacenada en esas baterías? Listo, entonces en cualquier tecnología, estamos hablando acá de las baterías de tecnología inferior comparadas con las de litio, ya vamos a mirar eso. ¿Cómo funcionan? Es un proceso químico donde se separan las cargas y existe una diferencia de potencial, así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted la deja ahí quieta sin funcionar, esas cargas vuelven y se juntan. Sabemos que el universo, sabemos eh, que la materia tiende al equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es que los átomos estén con sus electrones y sus protones completos. Entonces, cuando nosotros cargamos la batería, lo que estamos haciendo es separando el electrón del átomo. Eso es un proceso que nosotros hacemos, un proceso químico, eh, un proceso de inducción, pero estamos separando las cargas. Entonces, cuando usted la deja ahí quieta, lo que ocurre es por espontaneidad, por equilibrio, por naturaleza, las cargas vuelven y se agrupan, se equilibran. Pero ahí no hay gasto de energía, ahí no estamos consumiendo energía. O sea, esto no se va a transformar ni en calor, ni en luz, no hay ninguna transformación ahí, sino que volvemos al equilibrio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, Iván, gracias. Aplicaciones comunes también sistemas solares pequeños, sillas de ruedas y vehículos eléctricos, UPS y sistemas de respaldo, telecomunicaciones, náutica y caravanas. Entonces, en resumen, las baterías de gel son ideales para aplicaciones donde se requiere seguridad por el tema que estamos hablando de la evaporación y el tema de los gases. Requiere poco mantenimiento, acepta más descargas profundas, pero obviamente esto va a aumentar su precio. La batería AGM va a tener el mismo principio de funcionamiento, lo único que va a cambiar es el electrolito, nuevamente. Entonces ya no es un gel, sino es una fibra de vidrio porosa. Entonces esto también va a tener algunas características especiales que la va a hacer también más segura, más eficiente, mejor capacidad para entregar corriente. También son selladas, libres de mantenimiento. Como no requiere agua destilada, también el tema de la evaporación va a ser nulo. Alta eficiencia de carga y descarga, mayor capacidad de entregar corrientes altas, menor riesgo de fugas o evaporación, vida útil entre 3 y 6 años, también dependiendo del uso. Ya vamos a mirar el tema del uso. Y son más tolerantes a la descarga que la de gel, aunque no tanto como las abiertas. Entonces, podríamos decir que es una evolución a las de gel. ¿Qué más podemos ver acá? Características, las mismas aplicaciones que estábamos viendo anteriormente.
Vea que acá nos dicen que es menor, tiene menor resistencia a las descargas profundas comparadas con las de gel. Entonces acá ya entramos a un criterio para mirar si necesitamos en nuestro sistema descargar esa batería al máximo. Ya vamos a mirar unas gráficas para entender mejor esa idea. Sí, Iván. Profe, ¿cómo interpreto dentro de la batería qué sucede cuando una batería se puede descargar más que la otra? O sea, que una permite que se pueda descargar más que la otra. Internamente, ¿qué está pasando? Sí, esa es una buena pregunta, pero es una pregunta bastante técnica porque tenemos que ir a mirar el electrolito. Fíjese que es por el electrolito. Entonces, la común es la de agua, ¿cierto? La de gel sería más avanzada y la de fibra de vidrio más avanzada. Entonces ya nos toca ir a mirar atómicamente, estructuralmente, esa estructura cristalina, cómo se está comportando, pero ya es algo que más una pregunta eh, muy puntual y muy técnica referente a la química de esos materiales, a la composición química de esos materiales. Entonces nos toca ir a mirar cuál es la diferencia entre agua, gel y la fibra de vidrio, por qué se comportan diferente. Porque fíjese que es lo único que está cambiando ahí, el tema del electrolito. ¿Listo? Entonces, sabemos que cada elemento, cada material va a tener mejores propiedades que otro. Por ejemplo, acá el litio. El litio es superior a esos materiales que estamos viendo ahí. Entonces, es inherente a los materiales. Entonces, si ya queremos ir a indagar más sobre los materiales, ya tenemos que ser más específicos y el tipo de enlace, eh, cómo es esa estructura cristalina. Entonces, es referente a eso. ¿Sí, Iván? Pero Sí, son profe. preguntas buenas, preguntas interesantes, preguntas que nos podemos responder a nosotros mismos. Usted puede ir a mirar un libro de materiales, mirar un libro de baterías y decir, a mí me gustó este tema de las baterías, voy a profundizar en él, porque acá esto hay mucha investigación, mucha cosa. Entonces, esa es la idea, que surjan preguntas para que podamos profundizar en ellas. De acuerdo a los gustos. A otra persona dirá, no, a mí me parece aburrido esto de las baterías, no, no le va a parar bolas a eso. Ya sé que hay de diferentes tecnologías, me interesa más el tema de cómo conectarlas y ya. Listo, entonces miremos estas de litio. Entonces estas también son recargables, se utilizan con compuestos de litio en sus electrodos, a diferencia de las baterías de plomo ácido, ofrecen mayor densidad de energía, más ciclos de carga y menor peso. Vean. El tema del peso, bastante importante. Digamos, en qué sistemas nos va a importar el tema de la masa, el tema del peso. En qué sistemas de almacenamiento de energía vamos a priorizar el tema del peso. En el transporte, ¿cierto? Digamos, en un En los carro, vehículos. Ujú. exactamente, en una moto, en un carro, en un avión, en un dron. Todos estos elementos es bastante trascendental el tema del peso. Características principales. Entonces acá nos hablan de la tensión por celda, nos dice 3.2 voltios a 3.7, según la química, alta densidad energética, es decir, almacena más energía en menos espacio. Son más ligeras, 60%, vea, imagínense, que una batería de plomo en cuanto al peso. Los ciclos de vida son más largos, entre 2000 y 6000 ciclos, dependiendo de la tecnología. Sabemos que decir de litio es simplemente decir algo muy básico, pero sabemos que esa tecnología es bastante amplia. El mantenimiento es casi nulo. Tiene un sistema de monitoreo, BMS, donde ya viene incluido un regulador para mantener esa carga estable. Entonces, fijémonos acá que esto ya, el aspecto es muy diferente porque ya viene con el BMS donde ya la regulación de la carga viene incorporada. Entonces acá nos dicen los tipos más comunes. Entonces volvemos a lo mismo. Esto ya es algo muy específico. Acá el litio, ferrofosfato, óxido de titanio de litio.
Ya las personas que estén interesadas en esto, pues ya le tiene que dedicar más tiempo a eso porque sabemos que esto no es tan sencillo de entender en un curso de 40 horas. El tema de la química y de la composición del material de cada uno de ellos. Ventajas: alta eficiencia de carga y descarga, superior al 95%. Mayor vida útil que las de plomo ácido o AGM. Resistentes a descargas profundas. Compactas y livianas. Recarga rápida. También el tema de la velocidad, tanto de carga y descarga, es importante a la hora de usted hacer la escogencia de su batería. Si usted tiene un sistema donde demanda demasiada energía en muy corto tiempo, tiene que tener en cuenta eso. Ya vamos a mirar eso con unas curvas donde vamos a entender mejor esos conceptos y esas ideas. Desventajas: precio inicial alto, que no creo que sea una desventaja, sino simplemente es una consecuencia. Sabemos que lo bueno es costoso. Requieren el BMS para su protección, tampoco me parece a mí una desventaja, simplemente es algo que el sistema necesita. Y esto sí puede ser una desventaja, que no ya se nos sale a nosotros de las manos, que son sensibles a las altas temperaturas. Entonces vamos a ver cómo no solo las baterías de litio, sino las que acabamos de hablar, son bastante, cambian su forma de funcionar a medida que crece la temperatura. Las aplicaciones típicas: sistemas solares van a sustituir las baterías de plomo, obviamente teniendo en cuenta el presupuesto. Entonces no descartemos las de plomo porque ya existen las de litio, sino simplemente decimos, bueno, las de plomo son de menor tecnología, me van a servir, las voy a utilizar. En un automóvil o en una moto, sí, lo que decíamos, sí va a ser importante que sea de litio. En celulares, laptops, tablets, también va a ser importante que sea de litio y que sea de buena calidad. Los sistemas de respaldo también, las UPS, por el tema de la velocidad de descarga. Almacenamiento a gran escala en plantas solares y eólicas. Entonces, en resumen, las baterías de litio son la evolución natural de los sistemas de almacenamiento más eficientes, más seguras y duraderas. Sabemos que también el costo va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo, que es lo que ha pasado con la mayoría de la tecnología. Estábamos hablando de la temperatura y de la profundidad de descarga. Cuando hablamos de profundidad de descarga es descargar la batería a cero. Digamos, usted su celular cuando lo está utilizando durante todo el día y no lo carga, esa batería va a tener una vida útil más corta, que es lo ideal, que usted no la deje descargar inferior al 50%. Eso es lo que estamos viendo ahí en esa gráfica, en palabras sencillas. Ocurre con todas las baterías. Perdón, le voy acá al chat un momento. Con respecto a la temperatura de las baterías de litio, eso no se puede solucionar con áreas acondicionadas para mejor rendimiento. Sí, señor. Precisamente eso es lo que debemos hacer como diseñadores. Mantener esas baterías en un lugar fresco para que su vida útil sea la correcta. Eso no es si queremos, sino eso también es una norma. Eso está escrito ahí en las normas por el tema de la evaporación de gases. Entonces, cuando sube la temperatura, se empiezan a evaporar esos gases, se empieza a contaminar el ambiente. Entonces, a partir de determinada temperatura, tenemos que garantizar un ambiente fresco, por norma. Listo, entonces acá vemos unas curvas que va de lo más frío a lo más caliente. Entonces, acá la azul es la más fría y la roja es la más caliente. Entonces, si la batería viene diseñada para 2500 ciclos, ¿cómo garantizamos que cumpla esos 2500 ciclos? Manteniéndola fría, es decir, en esta zona azul, y evitando que se descargue a menos del 50%, o que la profundidad de descarga sea superior al 50%, como lo quiera leer. Entonces, si lo mantenemos acá, vean,
usted no lo deja descargar al menos del 50% y lo mantiene a una temperatura ideal, ahí va a tener sus 2500 ciclos. Empieza a decrecer. Si empieza a calentarse, suponiendo que no la deja descargar a menos del 50, va a reducir el número de ciclos hasta llegar acá a 1000. Y si aparte de eso la deja descargar mucho y la mantiene caliente, vea lo que va a suceder. Va a llegar acá a un punto que va a estar muy lejos de este 2500. Vea. Entonces, si teníamos 2500 ciclos acá en su caso ideal, acá en el caso más crítico, ¿cuántos ciclos tendríamos según la gráfica, según la escala? 250. 250, ¿sí ve? Entonces, vea, pasar de 2500 a 250 porque no sabemos utilizar la batería. Entonces, por eso es importante la regulación, el tema del regulador, escoger bien el regulador para que la batería haga bien su función. Las baterías, de todas las que hablamos ahorita, menos las de litio, van a tener una etapa de carga. Las de litio eh, son una tecnología diferente y no cumplen con esta misma curva. Listo, entonces al principio cuando la batería está totalmente descargada, Iván dice, ¿en los teléfonos sucede igual? Sí, señor. El tema, sobre todo de las descargas profundas, son bastante sensibles a eso. Entonces está descargada, usted la conecta y ella empieza a cargar. ¿Cómo empieza a cargar? A través de la entrada de corriente. Entonces la corriente va a ser constante en esa primera etapa. Entonces va subiendo la tensión, sube la tensión, hasta que entra una etapa que se llama de absorción. En esa etapa la tensión se va a mantener constante y la corriente va a decrecer linealmente, empieza a decrecer linealmente y la tensión se mantiene constante. Luego hay otra etapa que se llama de flotación, donde la corriente vuelve a ser constante igual que al inicio, pero un valor muchísimo más bajo, vea. Se vuelve constante, ahí está en esa etapa de flotación, también la tensión entra en esa etapa constante y esta sería la etapa eh, donde la batería va a permanecer la mayor cantidad de tiempo. Luego sigue una cuarta etapa que se llama ecualización. Esa etapa es opcional. Esta etapa se hace más a manera de mantenimiento, donde se eleva la tensión, digamos si la batería es de 12 voltios, se eleva a 14, 15 voltios por un tema químico, por un tema de un refresco químico para que vuelva a su estado como si estuviera nueva. Entonces se le sube la tensión y obviamente acá pues la corriente va a ser un poco mayor, va a ser, va a seguir siendo constante, pero esta última etapa de ecualización es opcional. En los parques solares o en los sistemas robustos donde tienen muchas baterías, esto lo hacen más o menos 2 veces al año. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. También es algo muy importante para la vida útil de la batería. Son las 7. Les voy a compartir la asistencia. Antes de que se me olvide, ¿tenemos alguna inquietud ahí con esa gráfica? Listo, entonces ahorita que volvamos, seguimos hablando de eso. Volvemos a la gráfica, la explicamos nuevamente y miramos los datasheets
para ya mirar en la vida real cómo es que viene esta información para tomar nosotros decisión. ¿Listo? Porfa, confirmemos si podemos llenar la asistencia. Sí, ya tengo acá una respuesta, entonces 3 respuestas, estamos bien. Listo, veámonos a las 7:10 y continuamos. Gracias por la participación. Gracias.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos, porfa, que me estén escuchando bien y que estamos viendo la pantalla. Iván y William, Pedro, Dani, Diana, Osmel, gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, acá tenemos resumidas esas etapas de carga con su descripción, cuál es la tensión típica, la corriente y el objetivo. Entonces, en esa primera carga, que es la carga inicial, que es la carga más rápida, porque estamos hablando de corriente ascendente, se entrega entonces la máxima corriente posible hasta alcanzar la tensión de absorción. Estamos hablando entre 14.2 y 14.8 voltios para una batería de 12 voltios. Em, ¿Cuál es el objetivo? Rellenar rápido, digamos que hasta un 80% de la capacidad de la batería. Luego viene la absorción, que mantiene la tensión constante y la corriente disminuye progresivamente. Estamos hablando también de una tensión entre 14.2 y 14.8 voltios. La corriente va a ir disminuyendo hasta completar el 100% de la carga, sin sobrecargar, hay que tener en cuenta eso. Luego la etapa de flotación, se reduce la tensión para mantener la batería llena sin dañarla, 13.2 voltios a 13.8 voltios. La corriente va a ser muy pequeña,
solo vas a subir para compensar esa descarga. Entonces el objetivo de esta etapa de flotación es mantener la batería cargada y compensar esa autodescarga. Y luego la ecualización, que les decía que es opcional, eh, se hace para, eh, perdón, acá la descripción es, se mantiene controlada la tensión, eh, o sea, se sube la tensión por un corto tiempo, por un tiempo muy pequeño, la corriente es limitada y el objetivo es balancear las celdas y evitar sulfatación. Entonces, no se aplica en baterías de litio, obviamente, esto hay que tenerlo en cuenta. Solamente las vamos a utilizar en las de plomo, ya sea de líquida, ya sea de gel o ya sea de fibra de vidrio. Entonces, acá esa tensión también importante. Notemos que es una tensión 2 voltios, 4 voltios superior a la tensión típica de la batería. Estamos hablando entre 15 y 16 voltios, pero va a ser algo transitorio, algo muy de corta duración. Listo, entonces es importante tener esa tabla ahí a la mano. Miremos ahora esta nomenclatura que también es bastante frecuente encontrarla en los manuales, que es el tema del SOC y del DOT. Entonces esto se refiere, el SOC se refiere al estado de carga. Entonces si está totalmente descargada o si está cargada al 100%. Eso es lo que nosotros entendemos como el estado de carga. Entonces va a ser ascendente, de 0 a 100. Y luego tenemos el DOT que se refiere a la profundidad de descarga. Entonces cuando el DOT está al 100%, quiere decir que la descarga fue máxima, está totalmente descargada. Entonces son complementarios. Cuando el SOC es 0, el DOT es 100. Cuando el SOC es 100, el DOT es 0. No tiene más misterio. Es un complemento. Entonces acá nos muestran un ejemplo numérico donde la batería está 100% cargada. Quiere decir que la podemos expresar en términos del SOC. Cuando el SOC está al 50%, quiere decir que el DOT también va a estar al 50%. Entonces lo podemos ver desde los dos puntos de vista, desde el SOC o desde el DOT. ¿Listo? Entonces no creo que sea tan difícil de entender. Listo, vamos a mirar ahora cómo vamos a conectar las baterías y por qué las vamos a conectar así. Entonces existen, al igual que los paneles, diversas formas de conectarlas para diferentes tipos de aplicaciones o para diferentes necesidades. Entonces ahí en ese caso tenemos tres baterías de 12 voltios de 250 amperios hora. Entonces ahí están conectadas en serie. La tensión de salida va a ser de 36 voltios. Quiere decir que sumamos la tensión. Al igual que como lo hicimos con los paneles, sumamos la tensión. Y mantenemos el valor de carga a 250 amperios hora. Entonces, la conexión en serie consiste en unir polo positivo con el polo negativo de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, la tensión se suma, la capacidad se mantiene igual a la de una sola batería. Entonces, ejemplo, dos baterías de 12 voltios de 100 amperios hora en serie, vamos a tener un banco de 24 voltios a 100 amperios hora. Si tenemos cuatro baterías de 12 voltios a 150 amperios, tendríamos 48 voltios a 150 amperios hora. Ventajas y desventajas de la conexión en serie.
Entonces, en ventajas tenemos mayor tensión, útil para sistemas de 24, 48 voltios o más, reduciendo la corriente. Siempre en la mayoría de los sistemas eléctricos que vamos a utilizar, lo que queremos es reducir la corriente. Entonces va a tener menos pérdidas porque los cables van a ser de menor calibre y también va a haber menor caída de tensión. La habilidad para grandes sistemas quiere decir que podemos aumentar nuestro banco de baterías sumando más baterías. Ya vamos a ver que eso no es tan sencillo tampoco, así como suena. Desventaja de dependencia total. Si una batería falla, todo el banco se va a ver afectado. Importante. Desequilibrio. Debe ser baterías del mismo tipo, capacidad y estado para que se carguen, descarguen parejo. Mantenimiento más exigente. Requiere monitoreo de cada batería para evitar que alguna se dañe antes de tiempo. Digamos que de estas tres desventajas, ustedes, ¿cuáles son las que ven? ¿Cuál es la que ven ustedes más crítica ahí? En la experiencia que han tenido con el manejo de estos elementos. La primera. La primera dice el compañero. ¿Alguien vota por la segunda o la tercera? Yo por la segunda. Giancarlo dice que la segunda. ¿Por qué, Giancarlo? Por o sea, por como explica ahí, o sea, hay menos pérdida, porque los cables son más delgados. O sea, no como lo que estábamos hablando ayer, no hay, o sea, es menos, al haber menos potencia, los cables pueden ser más delgados, o sea, no hay sobrecalentamiento. Sí, señor. Sí, esa parte, pero creo que se está refiriendo acá a la segunda de las ventajas. Yo estaba preguntando, era de las desventajas. Ajá, ok. De esas tres desventajas, ¿cuál usted cree que es la más trascendental, que es la que más va a ser difícil de controlar? Pedro dice que la primera, Jesús dice que la primera. Entonces ahí la más importante es la segunda, el tema del desequilibrio. Entonces, si usted tiene 4 baterías, 5 baterías, 6 baterías, usted tiene que garantizar que esas 6 baterías estén en las mismas condiciones de carga, que sean de la misma marca, que sean de la misma tecnología, que sean de la misma antigüedad. Entonces, si usted tiene 5 baterías, digamos, de gel y va a incluir una sexta y esa batería es de litio o es una AGM o es líquida, ya va a entorpecer todo el sistema, ya va usted a tener un desequilibrio. Entonces es bastante importante que usted garantice que el sistema sea lo más equilibrado posible para garantizar que todo el sistema funcione bien. Porque esta, digamos que la primera, la dependencia, es algo como más lógico. Sabemos que si alguna falla, pues es evidente que toca quitarla o toca cambiarla. Pero acá el tema de ese mantenimiento de que todas las baterías sean iguales, de que estén en la misma longevidad, que no tengan eh, tecnologías diferentes, es un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos el desequilibrio? Entonces, si sabemos que es de la misma antigüedad, fácil, esa parte, ¿cierto? Si las compramos miramos la hoja de vida de esos equipos, ya garantizaríamos esa parte. El tema de la carga, también nos toca mirar individualmente cómo están cargadas y cómo están conectadas. Si están bien conectadas, se van a descargar parejo. Lo mismo el mantenimiento. Si le vamos a hacer mantenimiento, toca hacerse a las 4 baterías o a las 5 baterías. No le vamos a hacer a una sola, ¿sí? Entonces ahí en ese momento estaríamos identificando más o menos qué es lo que tenemos. Cada uno es hacer como un checklist.
¿Sí, Pedro? ¿Está de acuerdo o tiene otra sugerencia? Eh, entonces, por eso acá nos dicen que el mantenimiento es más exigente. Toca hacerle un monitoreo más estricto. A todos los sistemas, no solamente de un sistema fotovoltaico, tenemos que hacer mediciones. Va a depender también del tipo de carga. Si es una carga doméstica, si es una carga industrial. Entonces, el tema de la medición, bastante importante. Por eso al principio del curso hablamos de la medición que hacíamos, por ejemplo, de radiación. Eso era simplemente un ejemplo de medición. Los tipos de carga nos toca mirar si es una carga reactiva, si es una carga capacitiva. Todo eso lo tenemos que tener bien monitoreado. La conexión en paralelo. Entonces, las características principales es que la tensión la vamos a mantener igual. Lo que vamos a sumar ahorita es la capacidad. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad? Vamos a aumentar la autonomía o el tiempo de respaldo. El tema del tiempo es importante. Ya vamos a mirar ahorita en el datasheet cómo interpretamos el tema del tiempo. Entonces, si tenemos dos baterías de 12 voltios a 100 amperios hora, tendríamos un banco de 12 voltios, se mantendría la tensión estable y sumamos la capacidad, 200 amperios hora. Si tenemos cuatro baterías, hacemos lo mismo. Tendríamos los mismos 12 voltios, 600 amperios hora. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando se necesita más tiempo de energía disponible, sin cambiar la tensión. Cuando necesitamos entregar energía muy rápido a la misma tensión. Las ventajas, mayor capacidad, entonces aumenta el tiempo de respaldo sin cambiar la tensión del sistema, es compatible con equipos existentes, es flexible, puede ir agregando más baterías en paralelo para ampliar la autonomía. Redundancia parcial, si una batería falla, las demás pueden seguir aportando energía, aunque con menor capacidad. Desventajas, desequilibrio en las baterías, también el tema de la capacidad, de la antigüedad, si unas trabajan más que otras, entonces va a reducir la vida. Corriente elevada, sabemos que queremos mantener baja la corriente, entonces acá vamos a tener ese problema porque vamos a necesitar cables de mayor calibre y también unas protecciones de mayor calibre. Todo, mejor dicho, de mayor calibre. Las tomas, los interruptores, todo esto va a necesitar un calibre mayor. El tema de las fallas, también sabemos que cualquier sistema, como en cualquier topología que esté conectado, va a tener sus fallas. Eh, para grandes sistemas se prefiere subir la tensión, es decir, conectarlas en serie, en lugar de seguir aumentando las baterías en paralelo para no elevar la corriente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los pros y los contras. Entonces lo importante es tener esa información ahí para usted tomar sus decisiones. Entonces acá tenemos el ejemplo que habíamos visto ahí. ¿Cómo estaría entonces esa configuración? Mixta, ¿cierto? Mixta. Ajá. Entonces a la salida tendríamos ¿cuánto? 24 voltios. Si es claro interpretar esta información, 24 voltios, 400 amperios hora. Porque sumamos estas dos primero, entonces nos quedaría, la suma de estas dos nos da 24 voltios, 200 amperios hora. Lo mismo esta, 24 voltios a 200. Y como estos dos bancos están con la misma tensión
y están conectados en paralelo, entonces quedaría 24 a 400 amperios hora. Entonces esta conexión mixta, eh, acá nos muestran los conceptos básicos. No tiene nada raro que no sepamos, al igual que lo que vimos con los paneles. Y nos muestran el ejemplo básico, el ejemplo numérico, lo que vimos ahí anteriormente en la imagen. Entonces acá nos muestran las ventajas. Entonces permite acoplarnos al voltaje que necesitemos o a la tensión. Es flexible para sistemas de UPS o vehículos eléctricos. Y nos recalcan siempre lo mismo. Todas las baterías deben ser del mismo tipo, de la misma tensión, de la misma capacidad, de la misma longevidad. Importante eso. El tema del balanceo. El balanceo de la carga. ¿Qué entendemos por balanceo de la carga? Que no solamente se utiliza en sistema fotovoltaico, sino en cualquier tipo de sistema eléctrico. ¿Qué entendemos por balancear la carga? En un sistema trifásico, que la trifase esté con el mismo voltaje, que esté así el mismo coraje. Equilibrar una carga igual. Equilibrar la carga entre las fases que haya. Sí, señor. Sí, eso que ustedes están diciendo. ¿Podemos poner un ejemplo para que los demás compañeros lo entiendan un poco mejor? Por ejemplo, en un tablero, en un consumo hay, por decir algo, 36 amperios y es una carga trifásica. Entonces, lo ideal sería poder llegar al centralizar todo en 12 amperios por línea para equilibrar la carga entre los tres fases. Sí, señor. Entonces lo mismo va a pasar acá con las baterías. Entonces, la forma más fácil de entender un sistema balanceado es un sistema trifásico. Entonces, usted a su entrada de su actividad económica, cualquiera que sea, va a tener disponible tres fases y un neutro. Entonces, la idea es que si tiene tres motores de la misma potencia, a cada una de las líneas conecte un motor. ¿Cuál sería un desequilibrio? Que adicionalmente a ese motor usted conecte otra cosa, digamos un ventilador o otra herramienta, entonces ya va a formar un desequilibrio. Entonces la idea es que si va a tener cosas extras a cada una de las líneas, trate de que todo quede con la misma carga. A eso nos referimos con un sistema balanceado. Listo, entonces, antes de mirar acá el inversor, miremos el datasheet de algunas reguladores y baterías para ya complementar esta información. Entonces les voy a compartir acá unos PDF y miramos. Listo, ¿me confirman porfa que estemos viendo ahí el PDF? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces acá tenemos un controlador. Este es Victron Energy. Eso es una marca bastante reconocida, bastante buena. Entonces, este tiene la tecnología que estábamos viendo, MPPT. Entonces nos dice acá el nivel de tensión, nos dice que es de 150 voltios y de 35 amperios. Nos explican la tecnología que acabamos de ver ahí en la presentación. Nos dice que es superior en un 30% comparada a la PWM. El tema de la velocidad también es importante, ya lo vamos a mirar más adelante. Acá nos explican, bueno, cómo encuentra ese punto de máxima potencia, cómo funciona ese algoritmo. Fíjese que eso es un software, eso lo hace a nivel de software. Tiene una amplia protección electrónica,
Ya viene con su propia protección interna. ¿Protecciones de qué? De temperatura, de cortocircuito, de corriente. Tienen ahí sus sensores también de temperatura para las diferentes etapas de carga, de absorción y de flotación. Tiene acá también una app para mirar esos a través de Bluetooth. Algunos de ellos tienen pantalla, este no es el caso, es lo que nos está diciendo ahí. Em, Acá ya en los parámetros eléctricos. Entonces nos dice tensión de la batería. Entonces selección automática. 12, 24, 36 y 48 voltios. Si usted va a comprar ese regulador, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, esto. Dice, se necesita una herramienta de software para seleccionar 36 voltios. ¿Por qué creen que es eso? Porque para 12, 24 y 48 voltios es automática y para 36 voltios necesita una herramienta adicional. Porque 36 voltios no es muy común. Exactamente por eso. Si usted va a ver cualquier sistema eléctrico, independiente que sea fotovoltaico, ¿qué es lo más común? 12 voltios, 24 voltios para la parte del control o 48 voltios, ¿cierto? Si estamos hablando de un sistema industrial, es difícil encontrar algo de 36 voltios. Entonces, si usted va a encontrar herramienta, los PLC, los microcontroladores, todo eso viene a 12, 24, 48 voltios. Es difícil que usted encuentre herramientas de 36 voltios. Entonces, esto es lo mismo. Ya si es algo muy particular, ya le toca instalarle ese driver y hacer el acople a 36 voltios, pero no es tan común. Entonces, por el tema de lo estándar, de lo que se maneja en todo el mercado. Tenemos ahí la corriente nominal de 35 amperios, la potencia fotovoltaica máxima, vea que acá hacen la especificación, es potencia fotovoltaica, quiere decir que es la potencia de los paneles. Entonces, si es a 12 voltios, tenemos 500 vatios, si es a 24.000 vatios, si es a 36.500 vatios, si es a 48.000 vatios. Tensión máxima de circuito abierto. Entonces, ustedes tenían la tarea de mirar los datasheets de los paneles eh, y revisar precisamente esta información. Entonces, ¿qué es la tensión de circuito abierto? La tensión del circuito abierto es cuando el sistema está en condiciones más frías y está entregando la máxima eficiencia. Entonces, con ese valor de acá del panel, usted llega y compra 3 paneles de estos. Y dice, bueno, los voy a conectar, voy a comprar un regulador, voy a mirar si ese regulador me sirve. Entonces, ¿cuánto es la tensión de circuito abierto de cada panel? Entonces se viene acá. ¿Cuál de estos valores va a utilizar? El de máxima tensión, que son 41 voltios. STC son condiciones ideales. Entonces, ¿utiliza 41 voltios o utiliza 49 voltios? El mismo regulador le está diciendo, vea, utilice la tensión de circuito abierto. Acá le dice, vea, circuito abierto, tensión de circuito abierto. Entonces usted hace la suma. Entonces, si va a comprar 3 paneles de estos, ¿cuánto va a ser la tensión final, la tensión total? Redondeando esto a 50, tendríamos 150 voltios para 3 paneles, ¿cierto? En condiciones ideales. ¿Mm? Digamos, si va a comprar un panel de estos, de 50.4 voltios, 3 paneles de esos, y viene y mira el datasheet del regulador, ¿le serviría? ¿Qué nos dice? 150 voltios máximo absoluto en condiciones más frías. 145 voltios en arranque y funcionando al máximo. ¿Qué decisión tomaríamos ahí? No comprarlo. Comprar uno que es mayor capacidad, ¿no? O compra estos 3
para sumar menos de 150, pero fíjese que acá la mayoría no sirve. Estos primeros tres servirían porque están inferior a 50. Estos dos ya nos tocaría mirar otro regulador en el mercado. Entonces usted ahí toma la decisión. Digamos, yo compraría más bien por acá. Sabemos que estos son condiciones. Volvemos a lo mismo. STC quiere decir condiciones ideales. Pero es mejor ir a lo seguro, ¿cierto? Entonces, importante eh, tener en cuenta eso. Muchas veces compramos kits completos que nos venden todo, el regulador, el inversor, las baterías, los paneles, y va uno a ver y de pronto no son tan compatibles. ¿Listo? Entonces, la idea es esa, tener un criterio para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Quedó entendida esa parte del circuito abierto? Listo, bien. Eficacia máxima 98%. Bastante eficiente ese aparato. El otro 2% es para su autoconsumo. Nos vuelven a hablar acá del tema de la absorción, de la flotación y cuáles son esos niveles que van a ser ajustables dependiendo de la necesidad. ¿Qué más podemos hablar acá? Las protecciones de la polaridad inversa de la batería, lo que les estaba explicando del fusible, cortocircuito de salida sobre temperatura. Eso ya lo trae incluido. Las dimensiones, el peso, tipo de protección, el color. Y acá el punto de seguimiento, donde van a tener el punto máximo de potencia. Entonces acá en la curva superior nos hablan de la corriente de salida. Sabemos que aplicamos la ley de Watt, que es multiplicar corriente por tensión, para encontrar esa tensión de salida. Entonces, también bastante sencilla de entender. Eh, Miremos otro ejemplo. Este es de otra marca, marca Most. También nos dan diferentes datos, características de diferentes niveles de corriente, de 10 amperios hasta 60 amperios. También hacen mucho hincapié en el tema de la pantalla, la operación sencilla también por botones de detección automática de la tensión del sistema, pero este ya es algo inferior, ¿ver? Esto es PWM. Entonces muchas veces también se podría uno dejar llevar por eso. Este pareciera ser mejor por el tema de la pantalla, pero fíjese que es PWM. Entonces, entre esos dos, ¿cuál compraría usted? ¿Se dejaría llevar por el tema de la pantalla? El MPPT. Creo que todos nos inclinaríamos con este, ¿cierto? Entonces, no solamente por el tema de la conectividad dejarse uno llevar, sino más bien por la tecnología y la robustez de ese sistema. Esta es la idea, tener esos criterios. Acá igual va a tener la capacidad de conexión a USB. Miremos acá algo importante también. Bueno, acá son diferentes modelos, no solamente uno, sino varios modelos para diferentes niveles de corriente y de tensión. Nos muestra también el autoconsumo, la tecnología, la tensión de carga de flotación. Entonces estos datos ya creo que los podemos interpretar fácilmente. Listo, miremos ahora las baterías. Listo, entonces esta por ejemplo nos dice que es de gel de 12 voltios y 100 amperios hora. Acá nos muestran las dimensiones.
Acá nos muestran las tecnologías como fueron construidas. Tiene que ver mucho también con el tema de los materiales, lo que estaba comentando ahorita el compañero. También importante el tema de los estándares. Acá nos hablan también de la vida útil, de 15 y 20 años. Las aplicaciones, lo que habíamos visto en la presentación. Sistemas de emergencia, equipos de comunicación, telecomunicaciones, fuentes de alimentación interrumpidas, sillas de rueda, juguetes, motos, carros de golf, equipo marino, sistemas de energía solar y eólica. O sea, nos sirve para hacer un sistema fotovoltaico. Sí, Luis. Profe, yo le tengo una pregunta. Señor. En un banco de baterías, supongamos que vamos y miramos y encontramos que un banco de 4 de 6 baterías, hallamos una batería que está defectuosa. ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Cambiar esa batería por una exactamente igual y montarla o tener que cambiar todo el banco de baterías? Dependiendo, pues, obviamente, del tiempo que tenga de uso. Sí, señor. Pues lo ideal sería cambiar, la respuesta técnica sería cambiar todo el banco. Ya lo más lógico en la vida real es decir, bueno, ¿qué antigüedad tiene esa batería? Si digamos lleva funcionando ahí 2 años, entonces muy posiblemente podemos encontrar esa batería en el mercado. Ir a acoplarla, hacerle el mantenimiento y tratar de que las cuatro queden iguales. Acoplarla a esa nueva. Si ya es un poco más antigua, se sabe que este mercado es dinámico, así sea de la misma marca, ya puede afectar un poco más por el tema de la antigüedad. No sé qué opinan los demás compañeros, qué harían ahí en ese caso. Ahí lo difícil sería el tema de la antigüedad. Ok, sí, porque afectaría el ciclo de todo el Sí, banco al señor. ser una tecnología como distinta, ¿no? O por el tiempo de ciclos Por de, el tiempo, más por el tiempo, por los más ciclos por que el ya lleva tiempo de la. los ciclos. Ujú. Ok. Sí, señor. Cambiarla toda sería lo fácil, pero El problema Lo de más costo. en costoso no lo van a palabras, hacer. pero Pero fácil no es más costoso. pero fácil en costo ya no suena tan fácil. Claro, siempre el problema es económico. Bueno, yo diría que antes de los 10 años se podría solucionar el problema reemplazándola, porque fíjese que estamos hablando acá de la duración de estas baterías entre 10 y 20 años, pero ya digamos si las otras llevan 15 años e ir a acoplarle una de 0 años que está totalmente nueva, y sí yo creería que es bastante ya más recomendable cambiarlo todo. Digamos que sería encontrarle un límite de 5 años, 6 años. Profe, ¿y qué pasaría si se le quita esa batería y se hace el resto del sistema funcionando como está? Esa sería también una solución, pero si usted ya está acostumbrado a determinada cantidad de energía, que está utilizando las cuatro baterías, ese es el problema. Va a ser más deficiente el consumo, obviamente, la utilidad, el uso. Sí, señor. Y Mire, le tengo otra, no sé si de pronto, no sé si nos la aclare más adelante. señor. Ahí en el diagrama está un termomagnético para un fusible de protección. Sí, Eso es señor. un termomagnético, ¿cierto? Para corriente DC. Sí, o sea, hay que ponerle, ¿Qué capacidad, cómo se sabe qué capacidad hay que instalarle, de qué capacidad es ese termomagnético dependiendo del banco de baterías? por el tema de la corriente. Entonces acá por eso nos dice la corriente Sí, señor. perdón que me devuelva acá. Me está diciendo que esto es de cuánta corriente, 35 amperios. Entonces usted le va a poner un termomagnético de cuántos amperios. De 40. Tocaría de 40 o de 35, si quieres ser más exacto. Yo le pondría uno de 35, porque en 40 ya estamos dándole un poquito más de rango a de pronto una sobrecarga o a un cortocircuito. Va a depender también de qué.
del tipo de cargas que tenemos. Sabemos que hay cargas que van a funcionar, van a tener transitorios muy grandes. La corriente va a aumentar muy rápidamente. ¿Qué tipo de cargas son esas? Los motores, ¿cierto? Pero ya hace parte más de las protecciones que usted tenga en su sistema aguas abajo. Miremos esta parte, a ver si de pronto nos ayuda también para aclarar esas ideas. Eh, entonces nos dice, tensión nominal 12 voltios. Ya lo tenemos claro. Estamos hablando de la batería. Esta es el datasheet de la batería de 12 voltios. Y nos da una capacidad nominal de 100 amperios hora. Acá nos dice, bueno, las celdas de la batería. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es 100 amperios hora? ¿Qué es amperio hora? Profe, ese no es el amperaje que consume por hora. Pero es una medida de qué. ¿Qué estamos midiendo ahí? ¿Qué unidad? Corriente. Tiempo. No, porque corriente es amperio y tiempo es hora. Tiempo es segundo, perdón, en el sistema internacional. Para medir el tiempo, la unidad es el segundo. Para medir corriente es el amperio. Pero ahí estamos viendo es amperio hora. ¿Qué quiere decir eso? Ese consumo que arranca, o sea, que comienza nominal. No, señor. La corriente consume un sistema en una hora Sí, señor, eso o es. o la Sí, sí, ahí lo está interpretando bien. Eso es correcto. Tanta corriente en tanto tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos midiendo? potencia, ¿no? No, señor. Por ahí va la cosa, por capacidad. Sinónimo de capacidad. Ahí estamos midiendo es carga, carga eléctrica. ¿Cuál es la unidad fundamental de la carga eléctrica? El culón. El coulomb. Pero el coulomb no va a ser tan intuitivo, no va a decir esta batería es de tantos coulomb. No, es más intuitivo lo que está diciendo usted, Eliodoro. Tanta corriente en tanta cantidad de tiempo. Lo que nos lleva a interpretar la siguiente información. Me dice, ¿en cuánto tiempo puede entregar esos 100 amperios hora esa batería? ¿En una hora? No, en una hora entrega el 67.6% o 67.6, perdón, sí, 67.6% lo puede medir en porcentaje o en amperio hora, porque es de 100. El 67.6 de su carga total, esto es carga. Entonces, si usted va a poner un sistema y usted dice, esa batería está totalmente cargada, tiene los 100 amperios hora y usted le va a conectar todo, conecta motores, televisores, ventiladores, talada, todo al mismo tiempo, esperando que le va a funcionar, tiene que tener en cuenta que no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque él depende del tiempo. Vea. En una hora le va a entregar 67.6 amperios hora. En 3 horas, 71.4. Entonces ya le dice, ah, bueno, le entrego poco a poco, despacito. En 5 horas, 75.5. En 10 horas, vea, es que no es cuestión de decir 1 hora y 2 horas, sino ya estamos hablando de 10 horas, ni siquiera el 100%, sino hasta ahora, vea, el 91. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que muchas de las fallas que encontramos es precisamente por no tener esto en cuenta, el tema de la velocidad de descarga. Una cosa es cuánta carga tiene y otra es la velocidad de descarga. Haga de cuenta cuando usted está con el celular. Usted está en el celular y usted se pone a jugar, se pone a escuchar música, le sube todo el brillo. ¿Qué va a pasar? Se recalienta, se descarga. Los celulares nuevos no les pasa tanto eso porque el mismo se va a regular. Pero los antiguos se inflaba la batería, precisamente por eso, porque usted la quería descargar muy rápido, sobrepasando el límite de la batería. Listo, entonces quedamos claros con esa parte del tiempo. Importante eso. Sí, Iván.
bueno, esas baterías se utilizan como respaldo en caso tal de que haya pues un bajón de energía del sistema principal que tenemos, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces, la carga que demanda en el momento que estamos necesitando no es la que está liberando la batería en el momento, entonces no me va a funcionar. Eso lo tiene que mirar en el regulador. El regulador le dice eso. ¿Hacia dónde va esa carga? ¿Hacia dónde va esa energía proveniente de la batería? Le está suministrando toda la energía a su... Porque lo que usted está diciendo es un sistema híbrido que está conectado a la red, que es el más común. Miremos este otro datasheet que creo que está más completo y miramos esa parte. Este de acá. Lo mismo. Entonces esta es de GEL y AGM. ¿Cuál es la diferencia entre GEL y AGM? Precisamente eso, ¿cierto? El electrolito. Entonces volvemos acá a la duración de la carga para diferentes tecnologías. Entonces miremos, por ejemplo, la de GEL. Entonces esta dice que en 20 horas entrega el 100%, vea, acá está en porcentaje. En 20 horas. En una hora, el 61%. La AGM, ¿cuál de las dos tecnologías entrega la carga más rápido? ¿AGM o GEL? AGM, ¿cierto? AGM. Listo, entonces pongamos dos casos. Usted va a hacer dos instalaciones, una residencial y una industrial. Digamos que la industrial sea un hospital, que sabemos que son cargas críticas que necesitamos entregar potencia, energía rápido. ¿Cuál escoge para el hospital? La AGM, ¿cierto? ATM. AGM. Si ya somos más estrictos, nos tocaría irnos por la de litio, pero digamos que estamos en esta tecnología. Toca garantizar que esa energía se entregue lo más rápido posible, porque pueden haber muchas cargas al mismo tiempo. No sabemos cuánto puede durar ese sistema de respaldo. Lo ideal es que no dure más de una hora. Estamos conectados a la red, hubo una falla en la red, entonces sabemos que nuestro sistema, yo lo garantizo como diseñador, yo digo, ese sistema de respaldo con esta tecnología AGM me va a funcionar una hora. Lo tengo garantizado acá. Si ya pongo otra tecnología, ya me toca ir a mirar las de litio, cómo nos dan ese tiempo de descarga. Entonces, para la carga residencial, sabemos que no es tan crítica. Si de pronto no prende el televisor, no prende la nevera, nadie se va a morir. En un hospital sabemos que estamos jugando con vidas humanas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No solamente cuánta carga tiene, sino en cuánta velocidad la puede entregar. Entonces, si usted necesita mucha garantía, mucha disponibilidad de energía, ya le toca crecer su banco, tener un sistema más robusto, más grande, por el tema de la velocidad de la energía, de entrega en la energía. Listo, entonces la idea es que ustedes revisen estos datasheets, lo comparen con lo que está ahí en las diapositivas, para que no quedemos eso ahí como tan en el aire. La próxima clase empezamos a ver las diferencias entre los sistemas on-grid, off-grid y revisamos el tema del inversor. ¿Listo? Gracias por la participación. Perdón que los corte así de rápido, pero no me di cuenta que ya son las 8 y ya me toca ahorita con el otro grupo. Quedo Gracias, profe. pendiente de Gracias, las profe. personas que no han entregado Gracias, el profe. trabajo. Buenas noches. El fin de semana les hago la retroalimentación. Gracias por la participación. Gracias, profe. Listo, que descansen. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, gracias, que descansen. Muchas gracias.